Buenos días, voy a explicar un poco la actividad 6 y voy a subir este vídeo explicativo. Bien, como os puse también en la publicación en esa tabla, básicamente tenemos que diferenciar el romanticismo y el realismo. Tenemos que conocer sus características más importantes y sus diferencias. Vale. En cuanto a la tabla, como veis, está un poco más completa de la publicación que yo hice de ese cartel porque no me cabía todo. No obstante, solo tenéis que poner lo más importante, que es que en el romanticismo se trata de reflejar su entorno, y el entorno del héroe romántico sería, por un lado, el que está compuesto de una reivindicación de la libertad en todos los ámbitos de la vida, política, religiosa, moral y artística, y por el otro tratará sobre lo que siente, sobre temas sentimentales con los que refleja amores inalcanzables y a veces frustrantes. Bien, recordar a Werther que se suicidó, ¿no?, al no ser correspondido. Bien, en cuanto a la evasión, a la huida de la realidad de su entorno, en el romanticismo tenemos, por un lado, la reivindicación del derecho del ser humano a su individualismo, a poder centrarse en el yo y en lo que le interesa como persona. Después, también los temas sentimentales con los que refleja amores inalcanzables y a veces frustrantes, y como veis está en negrita porque es lo más importante. Encontraremos en las leyendas románticas y en las novelas históricas también muy propias del romanticismo, y también pues incluso en los poemas, temas legendarios y fantásticos, inmersos casi siempre en paisajes agrestes, o sea, salvajes o exóticos, o también ruinosos y nocturnos. Muy normales los escenarios nocturnos, también lugares siniestros como cementerios. También se exaltará el poder y la belleza de la naturaleza. Recordad que la belleza, un poco esa naturaleza salvaje que se representa en el romanticismo, como por ejemplo los acantilados, luego las tormentas, muchas veces sirven para expresar lo que siente el héroe romántico. Vale, bien, o el poeta. Recordamos que el género más característico del romanticismo es la poesía. Bien, en cuanto al realismo. En el realismo, frente al romanticismo, donde se trata de huir de la realidad, de evadirse en el espacio, a lugares exóticos y en el tiempo, a épocas antiguas, en el realismo se describe el mundo real que rodea al escritor, su mundo cotidiano. Por lo tanto, nos situaremos en el presente y en lugares muy concretos y reales. Bien, se muestra con toda minuciosidad los sentimientos y pensamientos de los personajes de las obras, mientras que los personajes del romanticismo son planos, no cambian a lo largo de las leyendas o del poema, no sufren una evolución, no tienen arco de personaje, no van madurando, evolucionando. En la novela, en cambio, vamos a conocer muy detalladamente cómo es su carácter y cómo van evolucionando y cambiando. Para ello vamos a tener la novela, el género narrativo y la novela como máximo género del realismo, porque nos permite descripciones más detalladas. Además, al mostrarnos los sentimientos y pensamientos de los personajes, se usa el estilo indirecto libre. Muchas veces encontraremos verbos como dijo, pensó, creyó, sintió, que nos servirán, este conocimiento tan profundo de los sentimientos y de los pensamientos de los personajes nos sirven como medio de denuncia de los problemas sociales, de los males que afectan a la sociedad del momento. Después tenemos que acordarnos un poco del realismo como si fuera una cámara a través de la literatura, como si trataran de reflejar el mundo como una videocámara.
El autor realista evita mostrar sus sentimientos o puntos de vista en los relatos. Es un cronista de su realidad. Es objetivo frente a o trata de ser lo más objetivo posible frente al romanticismo, donde va a haber una gran subjetividad. Todo va a partir de las impresiones y los sentimientos del héroe romántico. Vale. Después, en cuanto a la evasión, en el realismo no hay evasión. Se muestran con toda minuciosidad los sentimientos y pensamientos de los personajes de las obras, y el autor realista evita mostrar sus sentimientos o puntos de vista en los relatos. Bien. Después teníamos un pequeño cuadro que he visto que la mayoría teníais un poco incompleto. A ver, tenemos aquí esta ficha, donde se resumen básicamente las características más importantes del romanticismo y del realismo. El romanticismo es el movimiento cultural del siglo XIX que podemos relacionar con una actitud en la que se huye de la realidad del entorno, porque reivindica el derecho del ser humano a su individualismo, a poder centrarse en el yo y en lo que le interesa como persona, en vez de centrarse en el entorno, y porque opta por temas sentimentales, legendarios, exóticos o fantásticos que le ayudan a evadirse. En cambio, en el realismo describe el mundo real que rodea al escritor, su mundo cotidiano. El autor muestra con toda minuciosidad los sentimientos y pensamientos de los personajes de las obras. Los describe con todo detalle, como si fuera un cronista de su tiempo. Esto es, como si fuera casi una cámara fotográfica, como si estuviera tratando de retratarlo todo lo más fielmente posible. Y le sirve además como medio de denuncia, forma de protesta social, de denuncia de los males que afectan a la sociedad del momento. Como veis, era simplemente para que tuviéramos claro las características principales.